Bueno, buenos días compañeros, mi nombre es Sebastián Martínez Caro y hoy vengo a hablarles sobre los circuitos eléctricos. ¿Cuál es la definición de un circuito eléctrico? Ustedes se preguntarán. Un circuito eléctrico lo establece una serie de elementos eléctricos conectados entre sí. Ok. Ustedes se preguntarán cuáles son los elementos eléctricos de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico contiene unos elementos como el interruptor, el conmutador, la bombilla o el motor o los cables que están dentro del circuito. ¿Qué significa que un circuito eléctrico es cerrado? Se dice que un circuito eléctrico es cerrado es cuando la corriente eléctrica puede circular ininterrumpidamente. Por ejemplo, en la imagen siguiente, la corriente eléctrica o electrones circularían a través del cable desde el polo positivo hasta el polo negativo de la pila, pasando por el filamento metálico de una bombilla de incandescencia. Ok, las partes de un circuito eléctrico. Comenzamos con un generador. Llamaremos generador a todo dispositivo que es capaz de generar y mantener una diferencia potencial entre dos puntos. Existen dos tipos de generadores eléctricos, los generadores de corriente continua y los generadores de corriente alterna. Un generador de corriente continua mantendrá una tensión entre dos puntos y la corriente eléctrica circulará en un solo sentido del circuito eléctrico. Los electrones se moverán del polo negativo hacia el polo positivo. Es posible encontrar en algunas ocasiones lo contrario. En algunos sitios veremos la dirección descrita del polo positivo al polo negativo. Un ejemplo de generadores de corriente continua son las pilas. Podemos encontrar pilas de 1,5 voltios, 6 voltios, 9 voltios, etc. Los generadores de corriente alterna. Un generador de corriente alterna es un dispositivo capaz de generar y mantener una tensión entre dos puntos, de forma que la corriente circulará en ambos sentidos, del polo positivo al polo negativo y del polo negativo al polo positivo. ¿Cada cuánto tiempo cambia de sentido? Cambiaría de sentido dependiendo de la frecuencia del generador de corriente suministra, por ejemplo, 50 Hz o 60 Hz. Continuamos con el transporte. El transporte es por donde se va a transportar la corriente eléctrica. Normalmente se realiza a través de cables y hay que tener en cuenta que el cablado provoca una pérdida de eficiencia en cuanto al resultado del dispositivo que queremos hacer funcionar con energía eléctrica. Esta pérdida de eficiencia es debido en mayor medida a la oposición o resistencia eléctrica que presenta el cable como medio físico al transporte de la energía. Debido a esta resistividad, el cable tendremos que tener en cuenta una serie de factores como por ejemplo la caída de tensión, temperatura, etc. Receptores o dispositivos eléctricos. Los receptores o dispositivos eléctricos son los encargados de transformar la energía eléctrica en cualquier otra energía para la que ha sido diseñado el receptor, como por ejemplo energía lumínica, energía calorífica y energía mecánica. Los elementos de maniobra. Otra parte de un circuito eléctrico que nos podemos encontrar son los elementos de maniobra. Con ellos podemos interactuar con los circuitos eléctricos para obtener diferentes resultados de los receptores, como por ejemplo un interruptor, un pulsador o un switch.